hipótesis, ley, teoría. ¿Qué son? ¿Son palabras que hacen referencia a un mismo hecho? ¿En qué se diferencian? Una hipótesis, una teoría y una ley son palabras que no significan lo mismo si llevan el adjetivo científico como apellido. Muchas personas creen que una hipótesis contrastada experimentalmente se convierte en una teoría, y si la teoría es correcta, se convierte en una ley. Sin embargo, esto es totalmente erróneo. No existe un orden jerárquico entre estos tres conceptos. De hecho, las hipótesis, las teorías y las leyes son partes separadas del método científico. ¿Qué se entiende por hipótesis? Una hipótesis es una conjetura sobre la relación que existe entre las variables que intervienen en un fenómeno natural. Se trata, por tanto, de una explicación provisional de un fenómeno natural. Toda hipótesis tiene que ser verosímil. Debe estar ligada a una situación real. Se ha de poder contrastar de un modo experimental. Su formulación ha de ser precisa y por medio de variables concretas. La relación de las variables ha de ser observable y medible. A mediados del siglo XVII, el filósofo y químico Robert Boyle, realizando una serie de experimentos con las propiedades del aire, emitió la siguiente hipótesis. El volumen de un gas varía inversamente con la presión del gas. ¿Qué es una ley científica? Una ley científica es la descripción en lenguaje matemático de un fenómeno natural. La hipótesis de Robert Boyle sobre la relación de proporcionalidad inversa entre el volumen y la presión de un gas se convirtió en una ley científica ya que fue contrastada experimentalmente. Matemáticamente, dicha ley expresa que, mientras no varíe la temperatura, el producto del volumen y la presión de un gas es constante. En 1687, Newton publicó la ley de la gravitación universal, la cual establece que la fuerza con que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En ciencia, las leyes son un punto de partida para llegar a conocer las causas que rigen los fenómenos naturales, ya que a partir de ellas surgen dos preguntas que hacen referencia al qué y al cómo. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Newton no explica qué es la gravedad ni cómo funciona, pero a partir de ella surgen estas dos preguntas. Las leyes son universales, describen cómo suceden las cosas, pero no explican por qué suceden. Están presentes en la naturaleza y el científico no las crea, solo las descubre. ¿Qué es una teoría? En el lenguaje coloquial, una teoría es una suposición, una especulación o un presentimiento de un determinado suceso. Sin embargo, el concepto científico de teoría es totalmente distinto. En el ámbito científico, una teoría es un conjunto de conceptos y postulados que explica y predicen hechos y fenómenos naturales. Por ejemplo, la teoría atómico-molecular explica que toda la materia está formada por átomos. La teoría del Big Bang explica la expansión del universo. Conviene diferenciar entre ley y hecho científico. Un hecho científico es una observación que ha sido reiteradamente confirmada y que se acepta como verdadera. Son hechos científicos el movimiento de los planetas, la gravedad, la expansión del universo, el calentamiento global de la Tierra, la existencia de las placas tectónicas, etc. Según la teoría de la relatividad de Einstein, la gravedad es una consecuencia de la curvatura espacio-tiempo producida por los cuerpos masivos. Las teorías describen y explican fenómenos observables. Se sustenta en un conjunto de datos y observaciones que se han recopilado a lo largo del tiempo. Son empíricamente verificables o falsables, es decir, se pueden contrastar a través de la observación y la experimentación. Son dinámicas y corregibles, es decir, se hacen cambios en función del descubrimiento de nuevos datos. No olvides que una ley científica describe un fenómeno observado, mientras que una teoría explica un fenómeno observado. Por ejemplo,
La ley de la gravitación universal describe el movimiento de los planetas alrededor del Sol, pero no explica su origen. Es la teoría de la relatividad la que lo hace. Una teoría debe realizar predicciones concretas acerca de los resultados de futuras observaciones. La confirmación experimental de estas predicciones afianzará su validez. Una teoría es provisional, de modo que en el momento en que no explique algún hecho experimental puede ser refutada. Esto exige que la teoría sea modificada o sustituida por otra nueva. Por ejemplo, la teoría atómica de Dalton está invalidada, ya que sus postulados no son del todo correctos. Entre otras cosas porque los átomos no son esferas masivas e indivisibles, sino que están formados por partículas más pequeñas, como los electrones, protones y neutrones.